Disyuntiva presenta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo muy contenta de saludarlos otra vez esta semana con un tema que a mí me parece muy interesante y ojalá les guste, que son las adopciones en India. No es la que salta a la cabeza de inmediato, la que viene a la mente inmediatamente de pensar en adopciones, que es bueno ir a solicitar o que le pidan a uno hacerse cargo de un niño que no tiene papás. No, en India es muy diferente y por eso se los quiero contar. ¿Me acompañan? Pues así es, chicos, la adopción en India es un tema bastante peculiar. Por supuesto que hay muchísimos niños sin padres y por supuesto que podría tratarse en el modo tradicional, digamos, de hablar de la adopción. Pero bueno, ese modo tradicional, digamos, tiene que ver con que, acuérdense que todas las familias son muégano, todas son las joint family, las famosas joint family, entonces todos los hermanos viven en la misma casa, llevan a sus esposas y a los mismos hijos, y entonces cuando mueren los padres o alguno o los dos, la familia, ¿no?, nuclear se hace cargo de ellos. Por lo tanto, no es un tema como tan recurrente. Entonces la verdad es que es muy difícil que haya niños que se queden sin padres porque, insisto, si no son los padres biológicos, hay un grupo familiar, una red familiar muy grande, muy poderosa, que siempre se va a hacer cargo de ellos. Así que por eso no me meto en ese tema, pero sí me pareció muy interesante contarles la otra forma que se ejerce la adopción en India. Que esto viene, bueno, desde mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque recuerden que India en muchas partes se dividía en reinos. Entonces, obviamente era el rey, ¿no?, que necesitaba heredar el trono. Y entonces para eso se utilizó el uso y costumbre de las adopciones, que vienen de las leyes religiosas hinduistas principalmente. Por tanto, si había un rey que no tenía hijos varones, ¿qué hacía? Decía, bueno, obviamente a las hijas no iban a ser, y entonces ¿qué hacía? Pues como pedir prestado, ¿no?, un hijo al cual heredar. ¿Y a quién se lo pedía prestado? A su hermano directo, ¿no? Y entonces al hermano le decía, oye, tú tienes hijos varones, el primogénito, pues yo lo voy a adoptar legalmente para entonces así poderle ceder y heredar todo mi reino y todo mi poder. No se heredaba a las hijas, por supuesto, y no se heredaba a los hijos de las hermanas tampoco. ¿Por qué este asunto que suena tan fuerte? Porque recuerden que las mujeres cuando se casan, y no solo en India, incluso en Europa, que se cambian el apellido, en Estados Unidos, así que no nos pongamos tan piquismiquis porque esta tradición ha sido muy arraigada en muchísimas partes del mundo. Cuando las mujeres se casan en India, pertenecen a la familia del marido. Por lo tanto, ya no son esa familia nuclear, ya son otra familia. Entonces, imagínense, heredar el reino a las mujeres significaba de alguna manera ceder el poder a otra familia. Y por supuesto que no podían correr ese riesgo. Por tanto, ¿qué se hacía? Entonces, como les digo, tomaban a el hermano, el hijo varón del hermano, y entonces ese era el que adoptaban. Pero no había hermanos porque solo tenían hermanas, entonces ¿a quién se recurría? Se recurría al tío paterno, obviamente al hermano del papá, para decir, a ver, tú, préstame, cédeme uno de tus hijos para que entonces yo lo pueda adoptar y lo pueda heredar. Esto más o menos en 1834, cuando estaban los ingleses empezando a ampliar su dominio para establecer su colonia, en 1834 se dio cuenta de estas tradiciones y dijo, bueno, pues ok, qué bueno que las hacen, pero vamos a establecer como ley que tiene que pasar a aprobación de la British Company, que era la que estaba administrando todo el tema, ¿no? Entonces dijo, yo la quiero aprovechar para tener como el voto de aprobación, ¿no? Entonces por ahí de 1848, que fue cuando casualmente empezaron a morir muchos reyes, ya sea por la dominación, por enfermedades, por lo que gusten y manden, Lord Dalhousie empezó a aprovechar ese voto. ¿Por qué? Porque empezaban a morir los reyes y entonces decía, entonces tú no me avisaste que ibas a heredar a tu sobrino o a tu primo o algo así, no me avisaste con tiempo, híjole,
¿qué crees? Pues no te lo valgo, ¿no? O se moría el rey dejando las instrucciones precisas a la reina o alguna persona de poder para que se estableciera la herencia al familiar adoptado, y decía, no, pues ya esto que después de que se murió, ya si se murió, pues yo ya no tomo en cuenta. Entonces, Lord Dalhousie empezó a poner muchos pretextos para no autorizar las decisiones de adopción y poder dejar a la familia todo el reino. Y entonces decía, no, así no cuenta, y entonces el territorio está sin rey, y entonces yo lo voy a administrar, ¿no? Pero, como soy muy bueno, te dejo a ti que pues sigas, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú, reino? Te voy a dejar un ejército aquí, un ejército muy grande, que mantenga bajo control todas las circunstancias, y tú lo vas a alimentar, tú lo vas a cuidar, tú vas a estar a cargo de mantenerlo, lo cual representaba un alto costo económico. Y después decía, bueno, aparte me tienes que pagar impuestos, ¿no? Porque, pues, oye, yo ya soy aquí el jefe, entonces me tienes que dar un montón de dinero. Lo que hacía prácticamente quebrar a esos reinos, dejarlos en bancarrota, y por lo tanto los ingleses eran muy listitos de decir, bueno, estás en bancarrota, no te puedes gobernar, ¿no? Tienes a la gente descontenta, no tienes dinero, no puedes producir, pues entonces yo me lo quedo y ahora sí soy el administrador y dueño completo de este territorio. Y gracias a esas estrategias, la incipiente, insisto, colonia británica anexó en esos años 7 territorios a la corona inglesa. Por lo tanto, fue una buena estrategia utilizar este uso y costumbre a favor del dominio inglés, del dominio británico en India, y así empezar a dominar territorios que fueron perfectamente explotados, digo, todos sabemos, en sedas, en especias, en muchas cosas, y así fue una de las formas de extender su poder, y poder que todos sabemos que tuvo fin después con la independencia, la lucha de independencia pacífica de Gandhi. Pues espero que les haya gustado mucho esta pequeña cápsula cultural para entender estos detallitos de la historia que parecen muy planos, que parecen incluso hasta aburridos, pero nos dan un montón de información sobre la formación, evolución y conformación de este interesante país. Pues si les gustó, les encargo su like, por favor, compártanlo a quien les parezca interesante. Un gran beso y un abrazo a los que me acompañan semana con semana. No saben cuánto los quiero y cuánto les agradezco. Los que me ven por primera vez, muchos besos de bienvenida, muchas gracias. Espero que decidan quedarse y acompañarnos. Y bueno, yo los dejo. Acuérdense de suscribirse, por favor. No hay pretextos, por favor, nada que llevo prisa, nada. Estamos en cuarentena, entonces píquele al botón y a la campanita para que les avise cada que subo un video nuevo. ¿Sale? Muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Mi querida Laurita, siempre en estos relatos que nos trasladan a otras latitudes y a otros asuntos, son realmente de agradecerse, Laurita, que nos extraigas de este tipo de cosas y nos hagas pensar en estos asuntos, como este tema curioso y susaístas que tiene esto que nos planteas de la adopción allá en aquellos lares, e históricamente lo que ha sido, ¿no? los antecedentes históricos de esto y de cómo se sigue haciendo esto. Claro, ¿no? porque luego son los pequeños detalles, ¿no? Los que van haciendo toda la trama de la historia, justamente, ¿no? Lo que parecen incluso hasta inocentes, ¿no? Pero cómo se aprovechan, cómo se explotan, en este caso con la colonia británica, y pues ahora cómo también se trata de aplicar de alguna manera para preservar pues la familia, ¿no? O sea, todos de alguna manera tenemos una estrategia para que se herede la familia y conservar no solo el dinero, sino a veces hasta el nombre, ¿no? Hay gente todavía le importa el nombre de la familia, y pues el trabajo, la historia, los bienes, pero también este poder, ¿no? Finalmente todos en cualquier cultura estamos tratando de proteger en la familia este poder. Por eso, como decía en el video, estaba dejando a las mujeres a su lado, porque tú eres ya la familia del marido, ¿no? Entonces imagínate, yo te heredo a ti, ¿no?
Y entonces si yo me muero, pues más bien mis propiedades y la familia pasan a ser de la otra familia. Entonces, a veces cosas que se oyen machistas tienen un sentido medio lógico, ¿no? O sea, sin apasionamientos, vamos, ¿no? O sea, tratando de desmenuzarlo un poco. Yo creo que es bien, bien interesante y que en alguna manera, insisto, yo creo que todas las culturas tratamos de proteger, ¿no? Este es un caso muy específico porque sí fue como un vacío de ley, ¿no? Que aprovecharon muy ingeniosamente los británicos para hacerse de más poder y de conquistar territorio como legalmente, ¿no? Por supuesto, sí, es un tema que siempre tendrá que ver con intereses de alguna u otra forma, ¿no? Cuestiones que pueden ser aparentemente muy sociales, muy familiares, muy individuales, que pueden tener, como en este caso que nos narras, un trasfondo que va más allá, sobre todo en estas épocas del espacionismo, de los imperios, de los intereses, de la prevalencia de una raza sobre la otra, o de un apellido, ahí se me fue la palabra, de una dinastía, ¿no? En el caso de la familia Cilia sobre otra, y cosas que se han ido transformando, y otras que van prevaleciendo con sus distintos matices, ¿no? Claro, porque como bien dices, ¿no? Si nosotros cuidamos el jarrón chino de la abuela, ¿no? Y la mesa de caoba del abuelo, imagínate cuando se trataba de imperios, ¿no? De dinastías, ¿no? Sí, desde luego, mi querida Laurita, sí, y cosas que nos llevan a pensar, por ejemplo, esto que decías, ¿no? De la mujer, antes las cosas como han cambiado, ¿no? Pero cómo era antes el hecho de que la mujer pasaba a formar parte, sí, de la familia del marido. Incluso aquí en nuestro país hace tiempo ya no se estila, ¿no? Pero era la señora de, ¿no? O sea, perdías hasta tu apellido propio y adoptabas el del marido, ¿no? Se hace mucho todavía dicho en Estados Unidos, ¿no? Pensar, fíjate. Es lo que te iba a decir, y en Europa, en muchas partes de Europa, o sea, uno decía, ay, esas personas a la antigüita, ¿no? Que no evolucionan. No, pues simplemente ve Estados Unidos y ve Europa. O sea, la gente se casa y la mujer ahorita está empezando a decirse que ya, o sea, tienes la libertad, ¿no? Pero todavía hasta hace 3 segundos, ¿no? O sea, te casas en Estados Unidos, en Europa, y te cambia el apellido por el marido. Creo que yo les había contado, ¿no? Cuando yo me casé, sí, se los he contado, de que la familia de Henrik me dice, ¿y cuál qué nombre vas a adoptar, no? Porque allá, aunque todas las mujeres se lo cambian, tienes libertad de hacerlo. Pero bueno, todas se lo cambian, ¿no? Entonces, cuando yo me caso, me dicen, ¿tú qué nombre vas a adoptar? Y yo me quedé con cara de susto y dije, pues el mío, ¿no? O sea, yo no daba crédito siquiera a la pregunta. O sea, no solo el apellido, el nombre también. No, bueno, o sea, que si iba a ser Laura Villafuerte Carlson o Laura Carlson Villafuerte, o sea, no el nombre, vamos, sino mi apellido completo, mi nombre completo, vamos, por el cambio de apellido, ¿no? Entonces se vale escoger el orden, se vale escoger lo que quieras, pero para ellos, porque es muy común, te digo, todas se la cambian, o sea, mi cuñada no es Helene Carlson, o sea, ya es el apellido del marido, o sea, todos los que conozco casadas tienen, modernas, chavas, lo que sea, todas tienen apellido del marido. O sea, cuando a mí me pregunta mi familia, mis suegros, ¿no? Bueno, y mis cuñadas, el día de la boda, así de, ay, ¿qué nombre vas a querer? Y yo con cara de pánico pues el mío. Después dije, híjole, qué grosera, ¿no? O sea, me habría oído esta grosera. Pero yo no daba crédito, ¿no? O sea, si yo no uso ni... Fíjate que hasta el de mexicano, ¿no? La señora de Carlson, quitándole, insisto, los apasionamientos y demás, me parece hasta como más divertido, ¿no? O sea, evidentemente yo sé que no soy propiedad de nadie, ¿no? O sea, no soy de nadie, ¿no? Pero se me hace un poco más divertido, más social, y de hecho fue como mi acuerdo con Henrik, ¿no? Así de, yo no voy a cambiar el apellido con la pena, ¿no? Uno, porque no creo, uno es porque mucho relajo, dos, porque las cuestiones legales aquí en México, o sea, tendría que cambiar hasta los papeles de la escuela del kinder, ¿no? O sea, para que no, dije, qué necesidad. Incluso fíjate, el mismo consulado mexicano en India me dijo, mira, aquí debajo de off the record, como se dice, ¿no? No te lo cambies, porque en México es un relajote, ¿no? O sea, porque si en un papel por ahí, para herencia sobre todo, para cosas así, ¿no? Que tengas alguna propiedad, cuentas de banco o algo,
con uno que por ahí se quede de tu nombre original, ¿no? Y que no lo hayas cambiado a nuevo nombre, La bronca. y es un relajazo, me dijo, yo aquí entre dos, ¿no? O sea, ni le cambies, tú tienes obviamente la libertad y hay los recursos legales para hacer todo lo que necesites. Pero pues imagínate, o sea, dije no, así que le dije a Henry, ¿qué te parece si adaptamos la versión mexicana, ¿no? Que es más para lo social, ¿no? Luego es para la invitación de la boda, ¿no? Cosas así que te ponen familia tal o señora de, ¿no? Le dije, ahí sí coopero para que veas, ¿no? Pero vas a escoger, pues que se llame Hendrik Villafuerte, ¿qué les parece? Sí, de hecho, ya después haciendo la broma dije, no, yo no, a él le tocó. En esta familia a él le tocó. ¿Verdad? Sí, pues digamos, es una cuestión, pues sí, muy de las sociedades de antes, ¿no? También decir la señora de Villarreal de los Monteros y Santibáñez, ¿no? O sea, que trataba de sonar muy rimbombante, ¿no? El caso, y que habla, claro, de otros contextos sociales, y aunque no era, como tú dices, en el papel, todavía se estilaba cuando uno era chamaco en la escuela, que a la mamá del niño, pues le llamaban la señora fulana por el apellido paterno que tenía el alumno, ¿no? ¿Te acuerdas? Era muy curioso, sí, ¿no? Sí, Mamá era la hasta la fecha. ¿no? Sí, hasta la fecha yo creo que sobre todo en comunidades pequeñas o en estados más tradicionales sigue siendo súper importante. Y la verdad es que pues ahora sí que cada quien, ¿no? O sea, que a mí no me haga sentido, quiero decir que a todo mundo hay gente que le da identidad, que le da fuerza, que le da seguridad, que le da contención, o sea, que siente como su linaje. También eso es también bien padre, ¿no? Y cada quien lo practica como quiera. Todos necesitamos una comunidad y necesitamos un linaje, ¿no? Yo lo resuelvo de otras formas, todos lo necesitamos, yo lo necesito. Pero bueno, lo resuelvo de otras formas, ¿no? No necesito un apellido para sentirlo. Pero hay gente que sí lo necesita, ¿no? Hasta para charolear, ¿no? Yo soy de los Montesinos ¿no? O sea, sí. Entonces, pues es parte también de identidad, de pertenencia, ¿no? Que mucho se sigue usando. Yo creo que se seguirá usando, y más en estos tiempos donde ya no sabemos ni qué onda, ¿no? Como que back to the basics, ¿no? Regresamos al origen. Que se calmen las pasiones, como dices tú, ¿no? Y la gente se deje de ofender por algunas cuestiones que pues son más de forma que de fondo, ¿no? Digamos. Y que en estos días pueden sonar muy, sobre todo para los movimientos ultra del feminismo, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas, nombres, ahorita pues una gran ofensa, pero una vez que las cosas yo creo que se lleguen a estabilizar, pues puede ser algo muy normal, ¿no? O sea, decir, sí, es la señora Ursúa y yo soy el señor de Tiscareño, a mí no me molesta tampoco, ¿no? Adoptar el apellido de la familia de mi esposa eventualmente, porque somos parte también ya de la otra familia, ¿no? Tanto la mujer como el hombre. Entonces, una vez que ese tipo de cosas se den por entendido así, sin pasiones, ¿no? Sin hacerse los dignos de una u otra forma, pues pueden convivir y pueden pervivir ciertas tradiciones, ya justamente con otro modo de ver las cosas, precisamente con un modo más moderno y más sensato de ver las cosas en su justa dimensión y contexto, ¿no, Laurita? Y a ver, nos vas a hablar de temas bien interesantes, mi querida Laurita, y sacarnos de todos estos rollos que luego hasta hacen que nos andemos ahí metiendo en broncas que ni siquiera valen tanto la pena como estas. En enemistades. Ay, es que sí, luego nos apasionamos demasiado, ¿no? Y hay que ser también bien claritos, ¿no? Como decías, a nivel social, amoroso, pues sí, todos somos de la misma familia, ya somos un revoltijo, ¿no? Pero no las propiedades. No, sí. Bueno, es que, como decían en mi pueblo, ¿no? Ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Sí, y esta va para allá. Ándale, eso sí, mis haciendas y mis ranchos, todos esos sí están preservados para la familia. Debe ser, ¿no? Así papelito clarito, porque después, o sea, uno se casa muy amorosito con los que se divorcian. ¿Cuándo has visto un divorciado que le ceda todo al otro? Ese sí es otro.
Esa es otra historia muy complicada, mi querida Laura. Morosos, pero listitos. Claro. Papelito habla, ¿no? Para eso hay acuerdos prematrimoniales, ¿no? Es que hay tanta cosa, caray, que luego se toma mal, pero la verdad, pues el matrimonio al final de cuentas también es un negocio, ¿no? Entonces, Sí. Insisto, debemos de dejar de apasionarnos, ¿no? Por las cosas. Ese, ¿no? Hacernos prácticos. Que como muchas otras, cuando se rompe, pues bueno, ahora sí que... Claro. Y entre más clarito esté desde el principio, pues más fácil salimos, ¿no? O sea, los que quieran separarse, entonces, todo clarito y en la mesa es lo mejor. Eso, mi Lau, eso. Es un placer, como siempre, platicar contigo, mi querida Lau. Desbaratar las cuestiones del mundo y volverlas a armar. Eso es para nosotros un placer contigo cada que tenemos la oportunidad, mi Lau. Te mandamos un abrazo cariñoso, nuestro agradecimiento. Un abrazo y un saludo también al señor Villafuerte, y no hablo de tu papá. Al adoptado. Hablando del tema, te saludo al adoptado, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias y te esperamos en tu próxima participación como siempre, porque nos alegras, de verdad nos alegras el día y la semana. Te mandamos un beso, Milau. Pues yo les mando muchos besos, cuídense mucho, pasen muy rico fin de semana, que ya falta menos, oigan. Ya falta menos también para todo. Ya hasta llevamos casi medio año, fíjate, con todo y todo. Ya nos echamos casi la mitad. Gracias, Milau, un beso. Que estés muy bien. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a despedirnos como Dios manda. Disyuntiva presentó